5 años más. Eso es lo que tu mente te pide sin que te des cuenta. 5 años más de lo mismo, de acostarte repasando conversaciones que ya no puedes cambiar, de despertarte con el pecho apretado antes de que suene el despertador, de sentarte a la mesa con tu café mirando por la ventana, mientras por dentro una voz silenciosa recorre la lista de todo lo que podría salir mal hoy, mañana, el mes que viene. 5 años más preguntándote si tus hijos estarán bien, si el dinero alcanzará. Si esa molestia en el cuerpo será algo serio, si alguien de verdad entiende lo que cargas por dentro. 5 años más sonriendo cuando te preguntan cómo estás respondiendo, bien, gracias, mientras tu cabeza sigue girando como una rueda que nadie sabe frenar. Esa será tu vida, a menos que hoy ocurra algo distinto. Y no estoy exagerando. Piénsalo con calma. ¿Cómo eran tus pensamientos hace 10 años? Eran tan distintos de los que tienes ahora. Las caras cambian, los nombres de los problemas cambian, pero la sensación es la misma. Una mente que no para un pecho, que no afloja una voz interior, que siempre encuentra algo nuevo de qué preocuparse. Si nada cambia, nada cambia. Y dentro de 5 años estarás exactamente aquí con el mismo peso invisible sobre los hombros. No estoy hablando de un cambio espectacular ni de una fórmula mágica. Estoy hablando de una verdad que has escuchado muchas veces, pero que quizá nunca has dejado entrar del todo. Una verdad que tiene que ver con soltar, con respirar, con recordar quién he estado cargando contigo todo este tiempo sin que tú lo notaras. Hoy quiero compartir contigo algo que puede cambiar la forma en que vives lo que te queda por vivir. No es teoría, no es un sermón. Es una conversación entre tú y yo, de corazón a corazón, sobre lo que pasa cuando dejas de pensar tanto y empiezas a confiar de verdad. Hay un momento en este mensaje donde vamos a hablar de algo que casi nadie menciona, el motivo real por el que tu mente no descansa y no es el que tú crees. Cuando lleguemos ahí, muchas cosas van a encajar. Pero para que eso suceda, necesito que te quedes hasta el final. Cada parte construye sobre la anterior, y si te saltas alguna, la imagen queda incompleta. Así que respira hondo, acomódate y quédate conmigo. Hay una tensión en tus hombros que no tiene nada que ver con haber cargado bolsas del supermercado, ni con haber dormido en mala postura. Un nudo en el estómago que aparece antes del amanecer, cuando todavía no ha pasado nada malo, pero tu cuerpo ya se prepara como si fuera a pasar. Una presión en el pecho que no es del corazón, porque el cardiólogo dijo que todo estaba bien, y sin embargo, tú sabes que algo no anda bien. Tu cuerpo lleva años intentando decirte algo. Cada dolor de cabeza sin causa clara, cada noche de sueño interrumpido, cada suspiro profundo que sueltas sin darte cuenta, son señales, no de enfermedad, de agotamiento interior. Tu cuerpo está absorbiendo lo que tu mente produce sin parar: escenarios, cálculos, predicciones, miedos disfrazados de precaución. Quizá has ido al médico y te ha dicho que necesitas relajarte.
Te lo dijo con buena intención, como si relajarse fuera tan sencillo como apretar un botón. Quizá te recetaron algo para dormir. Quizá alguien te sugirió hacer ejercicio, meditar, desconectar del teléfono por las noches. Y seguramente lo intentaste. Caminaste por el parque, probaste las infusiones de tila, apagaste el móvil 1 hora antes de acostarte. Pero al cerrar los ojos, ahí estaba otra vez la lista de pendientes, el repaso de lo que dijiste o dejaste de decir, la película mental de todo lo que podría ir mal. Porque el problema no está en los músculos ni en las horas de sueño. El problema está en que tu mente lleva demasiado tiempo funcionando en modo emergencia. Como si cada día fuera una crisis, como si cada detalle dependiera exclusivamente de ti. Piénsalo un momento. Cuando eras joven, podías pasar noches sin dormir y al día siguiente funcionabas. Podías preocuparte y aún así sentir que el cuerpo respondía que tenías reservas para quemar. Pero ahora ya no. Y no es solo porque tengas más años encima, es porque llevas décadas acumulando tensión que nunca soltaste de verdad. Cada preocupación por los hijos, cada factura que te quitó el sueño, cada noticia difícil que procesaste en silencio para no alarmar a nadie, cada duelo que tragaste para no preocupar a los demás, cada discusión que te guardaste para mantener la paz. Todo eso está ahí, almacenado en tus hombros, en tu mandíbula apretada mientras duermes, en tu respiración, entrecortada que ya ni siquiera notas porque te has acostumbrado a vivir así. El Salmo 139 dice algo que merece que nos detengamos. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. David escribió esas palabras reconociendo que Dios conoce cada fibra de nuestro ser. No solo el alma, no solo los pensamientos, también el cuerpo, los nervios, los músculos, los huesos. Dios te diseñó entero y te diseñó para funcionar en paz, no en alerta permanente. Cuando David escribió ese salmo, no estaba en un templo tranquilo contemplando la naturaleza. Estaba rodeado de enemigos, de incertidumbre, de amenazas reales contra su vida. Y aún así, eligió recordar que su cuerpo era obra de Dios, que cada célula había sido pensada con propósito. Esa no era una declaración poética para adornar un pergamino. Era el grito de un hombre perseguido que encontraba paz recordando de quién era. Si Dios puso tanta atención al crearte, si cada detalle de tu cuerpo fue diseñado con intención, ¿crees que te hizo para vivir con el estómago encogido de ansiedad todos los días? Tu cuerpo no fue creado para cargar lo que tu mente genera sin control. Fue creado para descansar, para moverse con propósito, para respirar hondo, sin que eso sea un acto de supervivencia. Cada vez que sientes esa opresión en el pecho, no es solo estrés. Es tu cuerpo suplicándote que pares, que sueltes, que dejes de intentar resolver el futuro con el pensamiento. Quizá te resulte extraño pensar en tu cuerpo como un mensajero espiritual. Estamos acostumbrados a separar lo físico de lo emocional, lo médico de lo espiritual, como si fueran departamentos distintos que no se hablan entre sí. Pero no es así. Cuando Jesús sanaba a alguien,
no separaba el cuerpo del alma. Sabía que ambos están tejidos juntos, que el dolor de uno se refleja en el otro, que la paz interior se manifiesta en cada músculo que se relaja, en cada respiración que se profundiza. Y aquí empieza algo importante, porque si tu cuerpo es capaz de reflejar con tanta precisión lo que pasa en tu mente, entonces también es capaz de reflejar lo que pasa cuando tu mente descansa. Cuando sueltas la preocupación, los hombros bajan. Cuando dejas de calcular la respiración, se hace profunda. Cuando confías, el nudo se afloja. No es magia, es diseño. El mismo Dios que formó tus entrañas también formó la paz que puede habitarlas. Y esa paz no depende de que todo esté resuelto afuera. Depende de que algo se rinda por dentro. La próxima vez que sientas esa tensión en los hombros, esa presión en el pecho, ese malestar que el médico no logra explicar, no lo ignores. Tampoco lo mediques sin más. Para un momento, pon la mano sobre tu pecho, respira despacio y pregúntate con honestidad. ¿Qué? Pues estoy cargando, que no me corresponde cargar solo. Hubo un tiempo en que tu casa no paraba. Voces de niños, puertas que se abrían y cerraban, comidas ruidosas, discusiones sobre quién usaba el baño primero. La vida era ruidosa, agotadora y llena. Ahora, quizá los hijos se fueron. La mesa tiene sillas vacías. Las tardes son más largas. Y en ese silencio que antes hubieras agradecido, ahora sientes algo incómodo. La mente empieza a llenar el espacio con todo lo que antes no tenía tiempo de pensar. El silencio se ha convertido para muchos en un enemigo. No porque sea malo, sino porque lo hemos confundido con soledad, con vacío, con abandono. Cuando no hay ruido afuera, el ruido de adentro se vuelve ensordecedor. Los recuerdos aparecen sin invitación. Las preguntas que evitaste durante años se sientan a tu lado como viejos conocidos que no quieres recibir. Y entonces haces lo que sabe hacer cualquiera que teme al silencio. Enciendes la televisión, llamas a alguien por teléfono, buscas cualquier cosa que tape ese vacío que en realidad no es vacío. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar tu relación con ese silencio para siempre. Hay una historia en la Biblia que habla exactamente de este momento. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 19. El profeta Elías acababa de vivir uno de los episodios más intensos de su vida. Había desafiado a cientos de profetas falsos en el monte Carmelo y había visto el fuego de Dios caer del cielo. Fue un triunfo espiritual enorme. Sin embargo, justo después de esa victoria, Elías huyó aterrorizado. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y este hombre que había enfrentado a multitudes, salió corriendo al desierto, se tiró bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. Elías estaba agotado, no solo físicamente. Su mente estaba saturada. Había dado, todo había confiado, había obedecido, y aún así sentía que no podía más. Acababa de presenciar el poder de Dios de la manera más espectacular posible, y sin embargo, su siguiente impulso fue huir, porque el agotamiento mental
no responde a la lógica. Puedes saber que Dios es grande y aún así sentirte pequeño. Puedes haber vivido milagros y aún así temblar ante la próxima amenaza. Quizá tú conoces esa sensación. Has hecho las cosas bien, has cuidado a los tuyos, has trabajado duro, has orado con sinceridad y aún así hay días en que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir pensando en todo lo que falta por resolver. Dios no le respondió a Elías con un regaño. No le dijo que fuera más fuerte o que tuviera más fe. Primero le dio comida y descanso. Después lo llevó a una cueva en el monte Horeb y le dijo que saliera porque él iba a pasar. Entonces vino un viento fortísimo que partía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después de todo ese estruendo, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Y ahí, en esa quietud, estaba Dios. Piensa en lo que eso significa para ti hoy. Has buscado respuestas en el ruido, en la actividad constante, en el análisis interminable, en las conversaciones que repites en tu cabeza una y otra vez. Has buscado a Dios en lo espectacular, en el milagro evidente, en la solución inmediata que resuelva todo de golpe. Pero Dios muchas veces no está en el estruendo, está en la pausa, en el momento en que dejas de buscar respuestas y simplemente te sientas. Respiras y dices, aquí estoy. No tengo fuerzas para seguir pensando. Solo quiero escucharte. El silencio que rodea tu vida ahora mismo no es castigo. No es vacío. Es una invitación. Durante años el ruido de la vida cotidiana tapaba la voz de Dios. Los llantos de los niños, las urgencias del trabajo, las 1000 tareas del hogar ocupaban cada rincón de tu atención. Ahora que hay menos ruido, Él tiene espacio para hablar. La pregunta es, si tú vas a llenar ese espacio con más ansiedad, o vas a dejarlo abierto para que Él lo ocupe. Elías no recibió la respuesta en medio del caos. La recibió cuando todo se calmó. Y tú tampoco vas a encontrar paz pensando más rápido, analizando más profundo o preocupándote con más intensidad. La vas a encontrar cuando permitas que el silencio deje de asustarte y empiece a convertirse en el lugar donde Dios te encuentra, donde su voz suave, como aquel silbo en el monte Horeb, te diga al oído lo que tu mente necesita escuchar. Estoy aquí. No tienes que resolverlo todo. Descansa. Tal vez esta noche, cuando la casa esté en silencio y tu mente empiece a llenarlo con preocupaciones, puedas hacer algo diferente. En lugar de encender la televisión o buscar el teléfono, quédate ahí, respira. Y en vez de temer ese silencio, recíbelo como lo que realmente es, el espacio que Dios lleva tiempo preparando para hablarte sin interrupciones. Cuando suena el teléfono a una hora rara, tu corazón se acelera antes de mirar la pantalla. Cuando tu hija tarda en contestar un mensaje, tu mente ya está construyendo escenarios. Cuando tu madre dice que le duele algo, tú sientes el dolor en tu propio cuerpo. Cuando alguien de la familia tiene un problema,
Tú no solo lo escuchas, lo cargas, lo piensas, lo vuelves a pensar antes de dormir, y al despertar sigue ahí, esperándote como una tarea pendiente que jamás se completa. Toda la vida has sido esa persona. La que sostiene, la que resuelve, la que pone buena cara, aunque por dentro esté agotada. En la cultura en la que creciste, ser fuerte no era opcional, era tu identidad. Los hijos necesitaban estabilidad. La pareja necesitaba apoyo. Los padres necesitaban atención. Y tú estabas ahí. Siempre, sin quejas visibles, sin pedir ayuda, sin soltar la carga, porque quien más la iba a llevar, Carmen, tiene 58 años. Vive en Sevilla, en el mismo barrio donde creció. Crió a 3 hijos prácticamente sola, porque su marido trabajaba fuera de la ciudad casi toda la semana. Ella era la que iba a las reuniones del colegio, la que se quedaba despierta cuando alguno tenía fiebre, la que hacía malabares con el sueldo para que no faltara de nada. Cuando los hijos se fueron de casa, pensó que por fin tendría tiempo para ella. Por fin podría leer aquel libro que llevaba años en la mesilla, apuntarse a las clases de pintura que siempre le habían llamado la atención. Pero no pasó eso. Ahora cuida a su madre con Alzheimer 3 tardes por semana, ayuda con los nietos los fines de semana y sigue llamando a sus hijos cada noche para asegurarse de que están bien. El otro día, mientras preparaba la cena para su madre, se dio cuenta de que llevaba horas con una presión en el pecho. No le dolía nada concreto. Solo sentía un peso invisible que no podía nombrar. Su amiga Lourdes le dijo hace poco: «Carmen, tú siempre preguntas cómo están todos. ¿Alguna vez alguien te pregunta cómo estás tú?». Carmen se quedó callada, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta le dolía. Si te reconoces en Carmen, si sientes que esa historia podría ser la tuya con otro nombre y otra ciudad, entonces necesitas escuchar algo que nadie te dice lo suficiente. Lo que tú llamas amor a veces es ansiedad disfrazada. No siempre, pero más a menudo de lo que crees. Hay una diferencia entre cuidar a alguien y no poder dejar de pensar en todo lo que podría pasarle. Hay una diferencia entre estar disponible y vivir en estado de alerta permanente. Hay una diferencia entre amar y cargar con la responsabilidad emocional de cada persona que te importa, como si su bienestar dependiera exclusivamente de tu vigilancia. El amor no te pide que vivas angustiado. Eso lo pide el miedo. El amor te permite acompañar sin destruirte. El miedo te obliga a anticipar cada peligro como si de ti dependiera evitarlos todos. Y cuando confundes uno con otro, tu mente no tiene descanso, porque el mundo nunca deja de presentar cosas que temer. Quizá nunca te planteaste esto porque culturalmente te enseñaron que preocuparte era sinónimo de querer. Que una madre que no se desvela pensando en sus hijos no los quiere lo suficiente. Que un padre que no repasa cada problema familiar antes de dormir no está cumpliendo su papel. Esa idea se fue grabando en ti desde la infancia, cuando veías a tu propia madre levantarse la primera y acostarse la última cargando con todo sin quejarse. Creciste creyendo que eso era amor, pero no es verdad.
Es una trampa que confunde el desgaste con la devoción, el agotamiento con la entrega. Y ahora, imagina esto. Imagina que Dios te mira hoy, en este preciso momento, y te hace la misma pregunta que Lourdes le hizo a Carmen. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú de verdad? No te lo pregunta para juzgarte. No te lo pregunta para señalar lo que has hecho mal. Te lo pregunta porque le importas. Porque antes de ser padre o madre, antes de ser hijo o hija, antes de ser apoyo de nadie, eres alguien a quien Dios ama profundamente. Y Él ve tu cansancio. Ve las noches que pasas pensando en los demás. Ve las veces que dices, estoy bien, cuando no lo estás. Ve todo eso y no te pide que cargues más. Te pide que sueltes. Soltar no significa dejar de amar. Significa dejar de creer que el bienestar de todos depende de tu capacidad de anticipar cada problema. Significa confiar en que Dios también cuida a las personas que tú cuidas, que tus hijos tienen un Padre Celestial que los acompaña cuando tú no puedes, que los protege en los lugares donde tu mirada no alcanza, que tus padres están en manos de alguien más grande que tu preocupación, que el mundo no se derrumba si tú por una noche duermes, sin repasar la lista de pendientes que llevas grabada en la frente. No se derrumba porque nunca dependió solo de ti. Y esa verdad, lejos de hacerte sentir inútil, debería hacerte sentir libre. ¿Recuerdas aquella vez que pensaste que no ibas a poder? Seguramente no fue solo una vez, fueron muchas. Aquella factura que no sabías cómo pagar. Aquel diagnóstico que te heló la sangre en la consulta del médico. Aquella noche en que tu hijo adolescente no llegaba a casa y el reloj marcaba las 2 de la madrugada mientras tú caminabas de una ventana a otra. Aquella conversación difícil que postergaste durante semanas porque estabas seguro de que iba a terminar mal. Piensa en esos momentos. Revívelos por un segundo, no con miedo, sino con honestidad. ¿Cuántos de ellos terminaron exactamente como tu mente los había imaginado? ¿Cuántas de esas catástrofes mentales se materializaron tal cual las temiste? La factura se pagó de alguna manera. El diagnóstico resultó ser menos grave de lo esperado, o encontraste tratamiento o descubriste fuerzas que no sabías que tenías. Tu hijo llegó a casa sano y salvo. La conversación fue difícil, pero no destruyó nada que mereciera conservarse. No digo que la vida no te haya golpeado. Claro que lo hizo. Todos llevamos cicatrices reales, pérdidas que todavía duelen cuando las tocamos, heridas que cambiaron quiénes somos para siempre. Pero incluso esas, las peores, las que te hicieron sentir que no ibas a levantarte, no te destruyeron. Estás aquí, respirando, escuchando estas palabras. Y eso solo es posible porque algo más grande que tus pensamientos te sostuvo cuando tú no podías sostenerte. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, contiene unas palabras que cobran un significado especial cuando has vivido lo suficiente para mirar atrás con perspectiva. Dice así: por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Jeremías escribió esto en el momento más oscuro de la historia de su pueblo. Jerusalén había caído. El templo estaba destruido. Los muros eran escombros. La gente lloraba entre las ruinas de lo que fue su vida. Y en medio de ese paisaje devastado, Jeremías no escribió una queja. Escribió un testimonio: seguimos vivos, no porque fuimos fuertes, no porque tuvimos un buen plan, sino porque Dios fue fiel incluso cuando nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Tú tienes tu propio testimonio de eso. Tal vez nunca lo has puesto en palabras, pero lo has vivido. Cada mañana que amaneciste con fuerzas después de una noche que parecía interminable, fue misericordia nueva. Cada puerta que se abrió cuando todas parecían cerradas, fue fidelidad silenciosa. Cada abrazo inesperado que llegó justo cuando más lo necesitabas, cada solución que apareció sin que pudieras explicar cómo, cada vez que el peso se aligeró, aunque nada había cambiado afuera, eso fue Dios, obrando en lo invisible, sosteniendo lo que tus manos ya no podían. En el libro del Éxodo capítulo 16, hay una historia que conecta directamente con esto. El pueblo de Israel estaba en el desierto sin comida, sin certezas, sin plan visible. Habían salido de Egipto con la promesa de una tierra mejor, pero lo único que veían era arena, calor y hambre. Muchos se quejaron. Algunos dijeron que era mejor volver a la esclavitud, porque al menos allí tenían pan. Preferían la prisión conocida a la libertad incierta. Y Dios les envió maná cada mañana, lo justo para ese día, ni más ni menos. Algunos desconfiados intentaron acumular para el día siguiente, guardar reservas por si acaso, porque quién sabe si mañana Dios se olvidará de nosotros. Pero el maná acumulado se pudría. Dios estaba enseñándoles algo que nos cuesta muchísimo aprender. Yo proveo hoy, mañana proveeré de nuevo, pero no te toca a ti resolver mañana hoy. Esa es la raíz de tanto pensamiento obsesivo. Queremos resolver mañana ahora. Queremos garantías para la semana que viene, para el mes que viene, para los próximos 5 años. Queremos saber que todo va a estar bien antes de que pase. Pero Dios opera en el presente. Su maná es diario. Su gracia es para hoy. Y cuando miras hacia atrás con sinceridad, la prueba está ahí clara como el agua. Nunca te faltó para un solo día. Hubo días de escasez, sí. Días de dolor, por supuesto, pero ninguno en que Dios te abandonara. Entonces, si Él ha sido fiel durante 40, 50, 60 años de tu vida, ¿qué te hace pensar que va a dejar de serlo ahora? ¿Qué pensamiento es tan poderoso como para borrar la evidencia de toda una vida de cuidado divino? La ansiedad te susurra que el pasado no garantiza nada. La fe te recuerda que el mismo Dios que te trajo hasta aquí sigue caminando contigo. Y si el maná llegó cada mañana en el desierto, llegará también mañana para ti. No te estoy pidiendo que finjas que todo está bien, ni que ignores lo que sientes.
Te estoy invitando a que antes de dejar que tu mente construya el próximo escenario catastrófico, mires hacia atrás, repasa tu historia. Cuenta las veces que Dios apareció cuando tú pensabas que no lo haría. Cuenta las puertas, los abrazos, las soluciones inesperadas. Y deja que esa evidencia sea más fuerte que cualquier miedo que tu mente pueda fabricar. Hay una palabra que suena peligrosa cuando la has pasado toda la vida siendo responsable soltar. Para alguien que ha construido su identidad sobre ser fuerte, sobre tener las respuestas, sobre no fallar a nadie, la idea de soltar suena casi a traición, a irresponsabilidad, a debilidad. Si alguien te dice, confía y suelta, una parte de ti responde automáticamente, si yo no me preocupo, nadie lo hará. Si yo dejo de pensar en esto, ¿quién lo resuelve? Si suelto el control, todo se desmorona. Tú y esa voz interior suena tan lógica, tan razonable, tan adulta, que la confundes con sabiduría cuando en realidad es miedo vestido de responsabilidad. Porque la verdad, la que cuesta aceptar después de tantos años de cargar, es esta: tú nunca tuviste el control. Controlaste horarios, controlaste presupuestos, controlaste rutinas. Pero las cosas que más te preocupan, la salud de tus hijos, el futuro económico, lo que pasará cuando ya no estés, esas nunca estuvieron en tus manos. Pensaste que sí porque pensar en ellas te daba la ilusión de estar haciendo algo. Pero pensar no es controlar. Preocuparte no es proteger. Darle vueltas a un problema a las 3 de la mañana no cambia su resultado. Solo cambia la cantidad de horas que duermes. El libro de Proverbios capítulo 3 ofrece unas palabras que fueron escritas como consejo de un padre a su hijo, pero que hoy resuenan con una profundidad distinta cuando se leen con canas y experiencia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Fíjate en la primera parte, confía con todo tu corazón, no con la mitad, no con la parte que te sobra después de haber calculado cada escenario posible, con todo. Y la segunda parte es igual de importante, no te apoyes en tu propia prudencia. No dice que tu prudencia sea mala. No invalida lo que has aprendido en la vida. Dice que no la conviertas en tu apoyo principal porque tiene límites. Y tú lo sabes mejor que nadie. Has vivido lo suficiente para saber que tu capacidad de prever tiene un techo. Que las mejores planificaciones a veces fallan. Que la vida tiene una forma extraña de girar hacia donde nadie esperaba. Las sorpresas no se acabaron a los 30 ni a los 40. Siguen llegando, y cada vez que llega una, tu mente quiere tener lista la respuesta antes de que termine de formularse la pregunta. Pero eso, en lugar de asustarte, debería liberarte. Porque si tú no puedes controlarlo todo, entonces no es tu responsabilidad controlarlo todo. Piensa en un agricultor. Sale al campo cada mañana, prepara la tierra con sus manos, siembra la semilla con cuidado, riega con constancia bajo el sol. Eso es lo que le corresponde, pero no puede obligar al sol a brillar más. No puede negociar con la lluvia para que caiga el martes y no el jueves.
No puede ordenarle a la raíz que crezca más rápido. Hace su parte y luego espera, no con pasividad resignada, sino con la confianza de quien sabe que hay fuerzas mayores trabajando en lo que él plantó. El agricultor que se pasa la noche desenterrando semillas para ver si crecieron, no cosecha más, destruye lo que sembró. Y eso es exactamente lo que haces cuando no paras de darle vueltas a lo que ya entregaste. Soltar es exactamente eso. Es hacer tu parte con responsabilidad y luego depositar el resultado en manos de Dios. No dejas de actuar, no dejas de cuidar, no dejas de estar presente. Lo que dejas es la obsesión por el resultado. Dejas de vivir como si todo dependiera exclusivamente de tu esfuerzo mental. Dejas de creer que preocuparte más equivale a amar más. Y cuando lo haces, algo cambia. No afuera, al menos, no inmediatamente. Pero dentro de ti se abre un espacio que llevaba años cerrado bajo llave. Un espacio donde cabe la paz, donde cabe la confianza, donde cabe Dios. Porque mientras tu mente está llena de escenarios y cálculos, no queda lugar para nada más. Pero cuando sueltas, cuando dices, Señor, hice lo que pude, el resto te lo entrego, ese espacio se llena de algo que ningún pensamiento puede producir descanso. Un descanso que no viene de haber resuelto todo, sino de haber confiado en quien puede resolverlo. Quizá hoy no puedas soltar todo de golpe. Nadie te pide eso, pero puedes empezar con algo pequeño. Esa preocupación que llevas rumiando desde la semana pasada, entrégala. Ese miedo sobre la salud que te quita el sueño, ponlo en las manos de Dios antes de acostarte. Ese escenario catastrófico que tu mente construye cada vez que tu hijo no contesta el teléfono, suéltalo, no de una vez, cada vez que aparezca, tantas veces como sea necesario, porque soltar no es un acto único, es una práctica diaria, es el ejercicio más importante que tu alma puede hacer. Voy a hacerte una pregunta que quizá te incomode, pero necesito que la escuches sin defenderte y sin buscar una respuesta rápida. ¿Cuántas horas de tu vida has gastado intentando entender cosas que no tienen respuesta? ¿Por qué se fue esa persona? ¿Por qué te enfermaste justo en ese momento? ¿Por qué tu hijo tomó ese camino que tú nunca habrías elegido? ¿Por qué el esfuerzo de tantos años no dio el fruto que esperabas? ¿Por qué la vida fue tan generosa con otros y contigo se mostró tan exigente? Esas preguntas son legítimas. No son señal de poca fe, son señal de humanidad. Pero también son trampas porque tu mente las convierte en bucles infinitos. Las piensa, las repiensa, les da vuelta, las analiza desde cada ángulo posible. Y al final llega siempre al mismo punto, no hay respuesta que satisfaga. Y entonces vuelve a empezar. Otro ciclo, otra noche sin dormir, otra mañana con los ojos abiertos, pero la mente atrapada en la misma pregunta de siempre. Es como caminar en círculos dentro de una habitación cerrada, buscando una puerta que no existe. Hay cosas en la vida que no están diseñadas para ser entendidas. Están diseñadas para ser atravesadas.
El profeta Isaías recogió unas palabras de Dios que son al mismo tiempo humildes y enormes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías escribió esto en un momento en que Israel necesitaba consuelo desesperadamente. El pueblo había sufrido el exilio, había perdido su tierra, había cuestionado si Dios seguía ahí. Y la respuesta divina no fue una explicación detallada de cada sufrimiento. Fue una invitación a confiar sin entender. A aceptar que hay una perspectiva mayor que la nuestra. Para alguien que ha vivido más de 4 décadas tomando decisiones, resolviendo problemas y buscando lógica en cada situación, aceptar que hay cosas que no comprenderá es casi un acto de rebeldía contra su propia naturaleza. Pero también es el acto más liberador que puede hacer. Porque mientras insistas en entender todo, tu mente no va a descansar jamás. Siempre habrá otra pregunta sin respuesta, otro ¿por qué? Sin resolver otro misterio que alimenta la rueda de pensamientos que gira sin parar. Abraham lo vivió de la forma más intensa posible. Dios le prometió un hijo cuando ya era viejo. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham miró su realidad. Tenía casi 100 años. Sara hacía mucho que no podía concebir, y la promesa sonaba más a broma cruel que a bendición. Y sin embargo esperó, año tras año, sin entender por qué el tiempo pasaba y la promesa no se cumplía. Hubo momentos en que intentó resolver las cosas por su cuenta, como cuando tuvo a Ismael con Agar, buscando atajos humanos para un plan divino. Pero el plan de Dios no se ajustaba al calendario de Abraham. Isaac nació cuando Dios decidió, no cuando Abraham lo entendió. Y esos 25 años de espera entre la promesa y el cumplimiento no fueron años perdidos. Fueron años donde la fe se fue forjando en el fuego de lo incomprensible. ¿Cuántas promesas en tu vida siguen esperando? ¿Cuántas oraciones has hecho cuya respuesta aún no ves? ¿Cuántas veces has sentido que Dios está tardando demasiado, que se ha olvidado de ti, que tu caso es la excepción a su fidelidad? Abraham se hizo las mismas preguntas. Tuvo noches largas mirando las estrellas que Dios le había prometido como imagen de su descendencia, preguntándose si acaso había escuchado mal. Y al final, mirando a Isaac en sus brazos, cada año de espera cobró un significado que no podía haber visto mientras esperaba. Los años de silencio no fueron abandono, fueron preparación. Los años que tú has esperado tampoco son tiempo perdido. Lo que no entiendes hoy no significa que no tenga propósito. Lo que parece retrasarse no significa que esté olvidado. Dios trabaja en escalas que tu mente no puede abarcar, y eso está bien. No necesitas ver el plano completo de la casa para confiar en el arquitecto. Solo necesitas saber que Él ha construido antes, que nunca ha dejado una obra a medias, y que lo que está haciendo contigo tiene sentido aunque tú
todavía no lo veas. La próxima vez que tu mente empiece a girar alrededor de un ¿por qué?, que no tiene respuesta, prueba algo distinto. En lugar de seguir buscando la explicación, di en voz baja: no lo entiendo, pero confío en quien sí lo entiende. No es resignación. Es la forma más madura de fe que existe. Es reconocer que tu inteligencia tiene límites, pero el amor de Dios no. Que tu comprensión llega hasta cierto punto, pero su fidelidad no tiene frontera. Y en ese reconocimiento tu mente encuentra por fin permiso para dejar de buscar y empezar a descansar. Aquí es donde necesito que prestes una atención distinta, porque lo que voy a decir puede sonar simple, pero tiene la fuerza de cambiar los años que tienes por delante. Has dedicado gran parte de tu vida a construir, a sostener, a proteger. Y lo has hecho bien, mejor de lo que tú mismo crees. Pero en algún momento del camino, construir se convirtió en preocuparse, sostener. Se convirtió en controlarse, proteger. Se convirtió en anticipar cada posible desastre. Y sin darte cuenta, la vida se fue transformando en una lista interminable de cosas por resolver en tu cabeza. Ahora quiero que te hagas una pregunta. No la respondas rápido. Déjala que se asiente como una piedra en el fondo de un río. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un momento sin que tu mente estuviera en otro lugar? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por la calle y notaste el olor del pan recién hecho saliendo de una panadería sin que un pensamiento te secuestrara de vuelta a tus preocupaciones? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a alguien y estuviste completamente ahí con todo tu ser, sin repasar mentalmente lo que tenías pendiente? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste tan fuerte que tu cuerpo se olvidó de todo lo que carga? Si no puedes recordarlo con facilidad, eso no es normal. Es frecuente, sí. Es común, por supuesto. Pero no es lo que Dios quiere para ti. Dios no te dio años de vida para que los pases temblando por lo que podría salir mal. Te los dio para que los vivas, con plenitud, con gratitud, con presencia. Y ahora necesito que escuches algo que quizá nadie se ha atrevido a decirte. La preocupación constante no te hace mejor padre, ni mejor madre, ni mejor persona. Te hace una persona ausente que está físicamente presente. Tus nietos te hablan y tú asientes, pero tu mente está en otra parte. Tu pareja te cuenta algo y tú finges que escuchas, pero por dentro estás recalculando las cuentas del mes. Estás ahí sin estar ahí. Y las personas que te rodean lo notan aunque no te lo digan. Recuerda lo que mencionamos al principio de este mensaje. El verdadero motivo por el que tu mente no descansa no es que tengas muchos problemas. Es que has perdido la capacidad de estar presente. Tu cuerpo está aquí sentado respirando, pero tu cabeza vive en el mañana, en el ¿qué pasará si? En el escenario que aún no existe y que probablemente nunca existirá. Y mientras tu mente vive en el futuro, tu cuerpo se pierde el presente. Te pierdes el sabor del café de la mañana porque estás pensando en la cita del médico de la tarde. Te pierdes la risa de tu nieto porque estás calculando si te alcanzará la pensión.
Te pierdes el atardecer más bonito del año porque estás repasando una conversación que tuviste hace 3 días y que ya no puedes cambiar. La preocupación te roba el único tiempo que realmente tienes ahora. El pasado ya ocurrió y no regresa. El futuro no existe todavía y no lo puedes tocar. Lo único real es este momento, esta respiración, este latido. Y cada segundo que pasas pensando en lo que podría pasar, es un segundo de vida real que se va sin que lo hayas vivido. Se escapa entre los dedos como agua y no vuelve. Dios no quiere que vivas los años que te quedan en modo supervivencia. Quiere que los vivas en modo plenitud, no ausencia de problemas, sino presencia de paz. No una vida sin incertidumbre, sino una vida donde la incertidumbre ya no te gobierna porque sabes en quién confías. Imagina por un momento cómo sería un día normal, sin el peso de la preocupación constante. Te levantas y en lugar de que tu primer pensamiento sea una lista de problemas, tu primer pensamiento es gratitud por estar vivo. Desayunas sin prisa, saboreando el café como si fuera la primera vez. Sales a la calle y notas cosas que llevas años sin ver: el color del cielo, el sonido de los pájaros, la sonrisa de un vecino. Hablas con alguien y estás presente, realmente presente, sin que tu cabeza esté calculando otra cosa al mismo tiempo. Te acuestas por la noche y en lugar de repasar lo que salió mal o lo que podría salir mal mañana, simplemente cierras los ojos con la certeza tranquila de que alguien más grande que tú está al mando. Eso no es fantasía. Eso es lo que pasa cuando dejas de pensar tanto y empiezas a confiar de verdad. No es perfección, es paz. Y está disponible para ti, no en otro momento de tu vida, no, cuando todo se resuelva, sino ahora mismo. Los próximos 5, 10, 20 años no tienen que ser una repetición de la ansiedad que has cargado hasta hoy. Pueden ser distintos, no porque las circunstancias cambien milagrosamente, sino porque tú eliges vivirlas desde otro lugar. Desde la confianza en lugar del miedo. Desde la gratitud en lugar de la queja. Desde la presencia en lugar de la anticipación constante. Esa es la decisión que Dios te invita a tomar hoy, no mañana. No cuando se resuelva lo que te preocupa. Hoy, ahora, con lo que tienes y con lo que no tienes, justo como estás. Cierra los ojos un momento si puedes. Respira profundo, despacio, sin prisa. Siente cómo el aire entra y cómo sale. No pienses en nada más, solo en este instante. Señor, aquí estoy. Con mi mente cansada de pensar, con mis hombros cansados de cargar, con mi corazón cansado de temer. Pero también estoy aquí con algo que todavía vive dentro de mí, la confianza de que tú no me has dejado ni me vas a dejar. He intentado controlarlo todo durante demasiado tiempo. He intentado resolverlo todo con mis pensamientos y hoy elijo parar. Elijo soltarte lo que no puedo cambiar. Elijo confiar en que tú cuidas lo que yo no alcanzo a cuidar. Y elijo vivir de verdad, vivir cada día que me regales desde hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quédate un momento más en ese silencio.
porque ahí justo, ahí, en ese lugar donde no hay ruido ni prisa ni pensamientos que te persigan, Dios te encuentra. El Salmo 46 lo resume en una sola frase: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice pensad más, no dice resolved más, dice estad quietos. Porque la quietud no es ausencia de vida. Es el lugar donde la vida más profunda comienza. Ese Dios que te pide quietud es el mismo que te ha acompañado en cada paso hasta hoy. El que estuvo cuando nacieron tus hijos y cuando se fueron de casa. El que estuvo en la sala del hospital y en la fiesta de celebración. El que no se fue cuando tú dejaste de buscarlo, y el que sigue aquí ahora, en este preciso instante, esperando que le dejes entrar donde tu mente ya no puede llegar sola. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que alguna palabra fue escrita para este momento exacto de tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escucharlo. Quizá esa amiga que siempre pregunta por todos, pero nadie le pregunta a ella. Quizá ese hermano que aparenta fortaleza, pero tú sabes que lleva una carga pesada. Dale a me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas que como tú están buscando paz en medio del ruido. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete. No para sumar un número, sino para seguir caminando juntos en este viaje donde aprendemos paso a paso a pensar menos y confiar más. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por abrir tu corazón a estas palabras. No fue casualidad que este mensaje llegara a ti hoy. Nos vemos en el próximo mensaje. Y mientras tanto, recuerda, tu mente puede descansar porque el Dios que te ha traído hasta aquí sigue sosteniendo cada paso del camino.